Esa mañana, el calor ya pegaba fuerte desde temprano. Iba saliendo de un paradero cerca de Santa Ana, Sonora, con el estómago medio revuelto por un café viejo y el ruido de los tráilers pasando como truenos a lo lejos. La cabina olía a diésel, sudor seco y ese polvo fino que se mete hasta en los dientes. No era un día especial, solo otro tramo de carretera rumbo a Hermosillo, llevando cajas vacías de refrescos para recolección. Hasta que, después de una curva larga y desierta, la vi. Estaba parada sola junto a un cerco oxidado, con una bolsa de tela apretada contra el pecho y la cabeza baja. Llevaba un vestido sencillo, manchado de tierra, y el pelo pegado a la cara por el sudor. No levantó la mano, no hizo ninguna seña, pero sus ojos, carajo, esos ojos. Había algo ahí que me obligó a frenar, una mezcla de miedo, vergüenza y esperanza rota. Pensé en seguir, lo juro. Pensé que podía ser un truco, pero había algo en su silencio, algo que pedía ayuda sin decir palabra. Si alguna vez viste algo que no supiste olvidar, esta historia es para ti. Comenta desde qué parte de México o del mundo nos escuchas. Y si puedes, suscríbete. Aquí no contamos cuentos, contamos lo que la carretera nos deja en el alma. No dije nada al principio, solo bajé el vidrio y esperé a ver si se acercaba. Caminó despacio, como si cada paso le doliera, y cuando llegó a la puerta, no me miró directo. Sacó de entre el sostén un fajo de billetes doblados, sucios, como si hubieran pasado por 1000 manos, y lo alzó hacia mí sin decir una sola palabra. Yo le pregunté a dónde iba, y ella apenas murmuró un nombre que no reconocí. Algo como Casa Nueva o Refugio Esperanza. No lo recuerdo bien. Pero más que el lugar, lo que me marcó fue cómo sostenía ese dinero. No como quien paga, sino como quien ruega por no ser rechazada. Le dije que subiera, no por el dinero, sino porque ya me tenía el alma temblando. Se trepó con cuidado, abrazando esa bolsita como si adentro llevara algo frágil. Olía a tierra y a ropa guardada. Y aunque no hablaba, su forma de mirar el retrovisor, como esperando que algo apareciera detrás de nosotros, me puso alerta. Me quedé callado un rato, solo oyendo el ronroneo del motor y el crujido de la bolsa que no soltaba. Era como llevar un nudo vivo en la cabina. Algo no estaba bien, pero aún no sabía qué. Le pregunté si tenía hambre, si quería que paráramos en algún lado, pero solo negó con la cabeza. Sus labios estaban partidos y había una mancha vieja en el cuello de su blusa como de sangre ya seca. No quise preguntar. A veces uno aprende que forzar palabra es como patear un perro herido, solo lo empeoras. Así que seguí manejando, pero con el estómago apretado y el alma en vilo. Por el retrovisor vi cómo apretaba la bolsa cada vez que pasábamos por algún otro vehículo. Y ahí entendí. No era solo el miedo, era la costumbre del miedo. Los kilómetros se hicieron largos. No más de 20 minutos después, vi que tenía las manos cortadas, como si se hubiera trepado por cercas o arrastrado por algún sitio bravo. En los nudillos tenía tierra incrustada y en las rodillas costras abiertas. Me dieron ganas de decirle que no tenía que pagarme nada, que solo quería ayudar. Pero cuando lo intenté, cuando le dije, no quiero tu dinero, nomás dime si estás bien, ella levantó la cabeza de golpe. Me miró por primera vez, y en ese segundo juro que vi el miedo más callado y más profundo que jamás había visto en otra persona. No volvió a mirarme después de eso, solo volvió la vista hacia la ventana, como si se arrepintiera de haber cruzado esa mirada. Y yo me quedé tragando seco, con la garganta hecha nudo. No sé si era rabia, tristeza o esa impotencia que a veces uno siente cuando ve algo roto y no sabe cómo arreglar. Solo seguí concentrado en la línea blanca del asfalto y en los pequeños temblores de sus manos que no paraban ni siquiera cuando agarraba la bolsa. No podía tener más de 20 y tantos años,
pero sus ojos eran de alguien que ya había vivido demasiado. Pasamos por un par de pueblos. Le pregunté si quería que paráramos para comprar agua o si tenía a alguien a quien pudiera llamar. Me contestó con una sola palabra: no. Y lo dijo bajito, como si el aire mismo la aplastara. Fue ahí cuando me di cuenta de que no era solo una carona lo que estaba pidiendo. Era dignidad. Era poder llegar a un lugar sin tener que explicar lo que vivió, sin tener que dar detalles para merecer descanso. A veces uno no necesita saber todo para entender que alguien solo quiere estar a salvo. Después de casi una hora de silencio, noté que movía los labios como si rezara en voz baja. No eran palabras claras, solo un murmullo ahogado, como quien habla consigo misma para no derrumbarse. La bolsa seguía firme en su regazo, pero en un momento la acomodó y vi que entre la ropa vieja asomaba un marco roto. Parecía una foto. No quise mirar demasiado. Hay recuerdos que son cuchillos, y algo me decía que esa imagen era parte de una vida que ella estaba dejando atrás. Tomé valor y le pregunté si conocía a alguien en ese lugar al que íbamos. Tardó en responder. Después, sin girarse, dijo: me dijeron que ahí ayudan mujeres que no tienen a dónde ir. Su voz era casi un susurro, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo desaparecer. No pregunté más, solo asentí con la cabeza y seguí manejando, con una presión en el pecho que no sabía de dónde venía. Pero ahí, en ese momento, entendí que esa mujer no estaba escapando de un lugar. Estaba corriendo hacia su única esperanza. El sol ya comenzaba a bajar cuando entramos en un camino de terracería. Ella me dio unas indicaciones vagas, como si apenas recordara lo que le habían contado. Después del puente a la izquierda, al final hay una reja, dijo. Me sonaba más a un recuerdo prestado que a una dirección segura, pero seguí. Cada metro que avanzábamos, ella se ponía más rígida. Apretaba los labios, bajaba la mirada, y yo solo escuchaba los golpeteos de la grava contra el chasis, como si la tierra misma supiera que íbamos hacia algo incierto. Cuando por fin vi el lugar, el corazón me dio un vuelco. Era un caserón grande, de esos de adobe viejo, con los vidrios rotos y el portón colgando de un lado. Parecía abandonado hacía años. Paré el camión en seco y miré hacia ella. No dijo nada, solo se quedó mirando el sitio como si ya lo hubiera sabido, como si su última esperanza se hubiera caído de golpe frente a sus ojos. La vi tragar saliva, abrir la puerta, bajar con su bolsa y sentarse en la banqueta. No lloraba fuerte, lloraba hacia adentro, y eso fue lo peor. Me quedé sentado un buen rato con las manos en el volante sin saber qué hacer. No podía simplemente arrancar y dejarla ahí. No después de ese viaje, no después de todo lo que su silencio me había contado. Pero tampoco sabía a quién llamar. No era de ahí, y el lugar más cercano con algo de señal quedaba a unos 10 kilómetros. Pensé en dejarle algo de dinero, una botella de agua, pero sentí que eso era poco, como echarle un vaso de agua a un incendio. Entonces me acordé de una mujer, hermana Carmen, una señora que conocí hace años en un cargamento para Chihuahua. Ella manejaba una casa de apoyo cristiana y una vez me dijo: cuando no sepas qué hacer, llama. A veces Dios manda el problema junto con la salida. Busqué su contacto en el celular, con manos temblorosas. No sabía si seguiría usando el mismo número, si estaría en la ciudad, si aceptaría algo así, pero marqué. Y cuando escuché su voz del otro lado, sentí que el mundo se detenía un poco. Le expliqué sin dar muchos detalles. Le dije que había una joven que necesitaba un lugar seguro, que no tenía familia, que había sido lastimada. Hubo un silencio largo, de esos que dicen mucho, y después solo dijo: tráela, aquí hay lugar para ella. Bajé de la cabina con calma, sin apurarla. Me acerqué y me senté a su lado sin decir palabra. Tenía los ojos rojos, pero no intentaba secarse las lágrimas. Solo respiraba hondo,
como quien se está preparando para volver a levantarse una vez más. Le dije bajito, casi en un murmullo, que conocía un lugar, no estaba cerca, pero era seguro, que si confiaba en mí, podíamos irnos ya. Al principio no reaccionó. Luego giró el rostro hacia mí, con una expresión tan vacía que me dolió. No preguntó nada, solo asintió. La ayudé a subir de nuevo al camión. Esta vez no llevaba la bolsa abrazada. La tenía en el suelo, a sus pies, como si por fin pudiera soltar un poco del peso. El cielo se empezaba a teñir de naranja y la carretera se estiraba frente a nosotros como una promesa. Ella no habló en todo el camino, pero su silencio ya no era el mismo. No era el silencio de quien huye, era el de quien está empezando a creer que puede llegar a algún lugar. Y eso, para mí, fue suficiente. No llegamos hasta bien entrada la noche. El lugar quedaba en las afueras de un pueblo pequeño, al lado de una iglesia blanca con cruz de madera. La casa era sencilla, con una reja verde y un par de luces cálidas encendidas en la entrada. La hermana Carmen nos estaba esperando sentada en una banca, con un rebozo sobre los hombros y una mirada serena que siempre me dio paz. Cuando vio a la muchacha, no preguntó nada. Solo se levantó despacio y abrió los brazos. Ella dudó un segundo. Me miró como buscando permiso o confirmación. Yo solo asentí con la cabeza, y ahí fue cuando se soltó. Caminó hacia Carmen como una niña cansada que por fin encuentra un regazo. Se abrazaron fuerte, sin palabras, y en ese instante todo el peso del día se me vino encima. Me apoyé en la defensa del camión y respiré hondo. Sentí algo raro en la garganta, como si fuera yo el que necesitaba ese abrazo también. Después de un rato, Carmen se acercó y me puso una mano en el hombro. Me preguntó si quería pasar, tomar algo caliente, descansar un poco. Le dije que no, que tenía que seguir camino. Pero antes de subir al camión, la muchacha volvió. Traía el mismo fajo de billetes, arrugados en la mano. Me lo extendió con lágrimas en los ojos, temblando, como si aquello fuera una deuda que necesitaba saldar para poder seguir adelante. «Por favor, tómelo», dijo. «Es lo que me queda». Me costó responder. La miré y le dije: «No acepto tu dinero, pero acepto tu promesa. Prométeme que te vas a dar otra oportunidad, que no te vas a rendir». Se quedó mirándome un segundo, con los ojos brillando por dentro, y luego asintió, con una mezcla de miedo y alivio, como quien empieza a creer que quizá el mundo no es tan cruel como pensaba. Nos despedimos con un gesto leve. Yo subí al camión y arranqué despacio, dejando atrás la casa, las luces cálidas y una historia que ya nunca se me va a borrar. La carretera de vuelta estaba oscura, pero no me pesaba como otras noches. No había música en la radio, ni necesidad de llenar el silencio, solo el ruido parejo del motor, el vaivén del volante y ese tipo de calma que llega cuando uno hace lo que debía, aunque duela. Pensé en todo, lo que no supe, en todo lo que ella no dijo. Pero también pensé en lo que sí quedó claro. A veces solo se necesita que alguien no pase de largo, que vea, que se detenga. Al pasar por una curva, vi un letrero viejo que decía: «Dios cuida de los que viajan solos». Me dio un escalofrío raro, de esos que no asustan pero te sacuden. Y ahí me cayó el 20. Ella no necesitaba un héroe, solo necesitaba que alguien creyera que merecía otra oportunidad. Y si lo piensas, todos, en algún tramo de la vida, somos un poco como ella, cargando algo, esperando en silencio, deseando que alguien frene por nosotros. No la volví a ver. No sé si sigue ahí, si se quedó en esa casa, o si un día decidió cruzar otra frontera. Pero cada vez que paso por esa ruta, cada curva me recuerda algo de ella, su forma de abrazar esa bolsa, el temblor en sus dedos, la manera en que me ofreció dinero como si no mereciera otra cosa. Y eso, compas, es lo que más me dolió, que alguien tan joven, tan rota, pensara que su única moneda era el miedo.
Desde ese día cargo una botellita de agua extra en la cabina. Y cuando paro en algún punto solitario, me fijo más. Miro 2 veces. Escucho mejor, porque entendí que hay dolores que no gritan, que solo se sientan a un lado del camino esperando un poco de humanidad. Y si algo puedo dejarles con esta historia, es eso. No siempre vas a entender lo que estás viendo, pero si algo en el pecho te dice que pares, hazlo. Esa noche, al llegar a la pensión donde suelo dormir, me senté un rato en la cama sin quitarme las botas. No tenía sueño, solo pensaba en cómo a veces una historia ajena se mete tan hondo que uno la empieza a cargar sin darse cuenta. No fue una aventura, no fue algo de película, fue real, fue crudo. Fue alguien que, si no me hubiera detenido ese día, quizá ahora estaría en otra historia, más triste, más oscura, sin regreso. Abrí la billetera para guardar un recibo y vi una estampita vieja de San Cristóbal que me dio un compa hace años. Siempre la traigo ahí, pero nunca le había dado mucha importancia. Esa noche la miré diferente. Pensé en ella, en lo que tuvo que dejar atrás para subirse a ese camión, en lo que aún le falta por sanar, y me dije a mí mismo que, si algún día volvía a verla, no le preguntaría nada, solo la abrazaría, como quien abraza algo que la vida te confió por un rato. Con el tiempo, dejé de buscarla con la mirada en cada parada. Aprendí a soltar, pero no a olvidar. Ella se quedó conmigo de una forma rara, no como recuerdo triste, sino como una señal, como una de esas historias que no se cuentan para impresionar, sino para que otros entiendan que a veces lo más valiente que uno puede hacer es simplemente frenar, escuchar, no juzgar, porque nunca sabes si la persona frente a ti está viviendo su último intento. Y cada vez que alguien me pregunta si me han pasado cosas fuertes en la carretera, siempre pienso en contar esto. Pero casi nunca lo hago, porque hay cosas que no caben en una plática de café ni en una carcajada entre colegas. Hay cosas que se guardan en el corazón, como si el alma necesitara espacio para seguir caminando. Esta fue una de ellas, y por eso hoy la comparto con ustedes, no para hacerme el bueno, sino porque me marcó. Esa noche no hubo sueños, solo el zumbido del ventilador y una paz extraña en el pecho. Me sentía como si hubiera hecho algo importante, pero sin saber bien qué. No salvé a nadie, no cambié el mundo, pero estuve ahí, no seguí de largo. Y eso, para alguien como yo, que ha visto de todo en esta vida, significa más de lo que puedo explicar. A veces, lo único que necesita alguien es que no la trates como sobra, que la mires como persona. Desde entonces, cada vez que arranco el motor y salgo de nuevo, siento que llevo algo más que carga en la caja. Llevo historias, pedacitos de gente que se cruzó en mi camino y me dejó un poco de su vida. Y no sé ustedes, pero yo creo que hay kilómetros que no se miden en distancia, sino en lo que te dejan dentro. Ese día, sin saberlo, manejé el tramo más largo de todos, el que va del juicio a la compasión. A veces me pregunto si ella recuerda ese viaje, si todavía guarda la foto dentro de esa bolsa, o si ya pudo empezar de nuevo en otro lugar. No sé, y tal vez no necesito saber, porque hay encuentros que no se miden por cuánto duran, sino por lo que cambian. Y aunque ella tal vez ya me olvidó, yo la sigo recordando cada vez que veo a alguien al borde del camino, cargando más que una mochila. Y si algo me enseñó esa tarde en Sonora, es que uno nunca sabe cuándo le toca ser el punto de giro en la vida de alguien. No necesitas tener todas las respuestas. A veces basta con quedarte, escuchar y decir con tu presencia: aquí estoy, no estás sola. En este mundo tan acelerado, tan lleno de ruido, eso vale más que cualquier fajo de billetes. Hoy volví a pasar por aquel tramo de carretera, el mismo polvo, la misma curva junto al cerco oxidado. Bajé un poco la velocidad, no sé por qué, tal vez por costumbre, tal vez por respeto,
No había nadie esta vez, solo el viento, la sombra de un nopal y el recuerdo de una mirada que pedía mucho más que un aventón. Cerré un poco la ventana y sonreí sin darme cuenta, porque entendí que no hace falta que una historia tenga final feliz para ser importante. Seguí el camino con el estómago tranquilo y la cabeza llena de silencio. A veces, el silencio también es respuesta. No todo se resuelve, no todo se explica, pero si tuviste el valor de quedarte cuando todos pasaban de largo, entonces hiciste lo correcto. Y eso, créeme, se siente. Aunque no te aplaudan, aunque nadie lo sepa, se siente aquí, en el pecho, como una paz que no necesita palabras. Nunca supe su nombre, pero sí sé que ella me dejó algo que llevo hasta hoy. La certeza de que no estamos tan rotos como creemos, que aún hay lugar para el bien, incluso entre tanto polvo, ruido y distancia, y que tal vez, en esta carretera que es la vida, todos estamos solo buscando dónde bajarnos y volver a empezar. Si alguna vez viviste algo parecido o crees que estas cosas pasan por algo, déjalo en los comentarios. Este canal apenas empieza y cada historia que compartimos aquí es un pedacito de lo que somos en la carretera. Si puedes, deja tu like, suscríbete y comparte este video con alguien en quien confíes. Gracias por escuchar hasta el final. De verdad.